buenos días. Bueno, además está decir que explota mi corazón de alegría en esta mañana de ver la iglesia reunida, saber que algunos están por Meet, porque, bueno, algunas circunstancias que no les permite estar, pero quisieran estar en este lugar, y también saber que esta tarde vamos a estar viéndonos con otros hermanos. Bueno, es un gozo muy grande en mi corazón en esta mañana. Los textos que vamos a compartir en este tiempo de reflexión de la palabra, los tengo escritos y los voy a ir mencionando. ¿Por qué les digo esto? Para que quizás si quieren anotar el versículo, pero voy a ir un poquito medio rápido con ese tema, ¿sí? No quizás dé tanto tiempo para que puedan buscar en la palabra, entonces lo pueden anotar si quieren, y si no, igual lo voy a leer tal como está en la palabra del Señor. Bueno, siempre es bueno ir a la fuente de verdad y sabiduría. ¿Y cuál es esa fuente que tenemos como hijos de Dios? La palabra de Dios. Muy bien. Estamos en un tiempo donde hay temor al contagio, ¿verdad? Y hay limitaciones variadas de muchos tipos que en cierta forma nos han alejado, ¿sí? Por lo menos físicamente. Con algunos de ustedes, hoy decíamos, hace 7 meses no nos veíamos. Y quizás en alguna medida, y estoy seguro que es así, también nos ha alejado emocional y afectivamente. No intencionalmente, pero sí el hecho de no vernos, de estar distanciados, de no encontrarnos, en cierta medida afecta o ha afectado esas emociones afectivas que tenemos entre nosotros. La Biblia nos cuenta que la iglesia naciente, la iglesia primitiva, como se la suele llamar, la iglesia que se describe allí en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, pasó por un momento similar a este en cuanto al temor a las limitaciones y además ellos también el tema de las persecuciones, ¿sí? Que muchos de ustedes conocen. Y aprovecho, hago un paréntesis aquí, a partir del domingo que viene, el domingo 1 y hasta el 8, durante una semana, se va a estar orando alrededor del mundo por nuestros hermanos que hoy en el 2020 son parte de la iglesia perseguida. Hermanos que por confesar a Jesucristo como su único Señor y Salvador son perseguidos, son maltratados, son enjuiciados falsamente, son puestos en cárceles y aún a muchos de ellos también asesinados. Así que vamos a estar también como iglesia de alguna manera participando en ese tiempo de oración por nuestros hermanos que son parte de la iglesia perseguida. En Hechos, en el libro de Hechos, como les dije recién, que es el libro que nos relata el nacimiento en cierta manera de la iglesia, en el capítulo 2 y el versículo 43 dice: sobrevino temor a toda persona. Estaban atemorizados, como quizás algunos de nosotros en este tiempo, ¿sí? Por toda esta situación que estamos viviendo. En Hechos 4:18 dice: les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Eran intimados y buscaban limitarlos, ¿sí? A veces no entendemos cómo se permiten que se abran ciertos lugares y no permiten abrir los cultos, con todas las medidas de seguridad. Pero bueno, nos busca la iglesia, esto no es nuevo. Pasó en el inicio de la iglesia, el limitarlos, el atemorizarlos. Miren lo que dice en Hechos 5:18. Echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Eran perseguidos. ¿Y qué hacía la iglesia naciente? Es decir, los hermanos, así como nosotros de esa época, en ese contexto. Bueno, podemos resumirlo quizás en un versículo del mismo libro, Hechos 2:42. Es un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Perseveraban en la doctrina, es decir, se mantenían firmes en la palabra de Dios. En la comunión unos con los otros, es decir, básicamente buscaban estar juntos. En el partimiento del pan, haciendo memoria de las enseñanzas, las palabras y las promesas de Jesús. Y en las oraciones, siempre en comunicación con Dios, para oír su voz y también para llevar nuestro corazón delante de su presencia. Necesitamos estar constantemente en oración con el Señor. Hoy hemos llamado a este encuentro especial de comunión.
Y la comunión siempre, y ustedes tienen ahí varios cartelitos en su mesa, tienen que ver, o un cartel grande, perdón, no varios, uno cada mesa, tiene que ver con esto de uno con otro. No hay comunión de uno solo, la comunión es uno con otro, ¿sí? En este pasaje que les acabo de leer, perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, es uno de los más de 40 unos con otros que figuran en el Nuevo Testamento. Sobre las mesas creo que cada una los leí y creo que no hay ninguno repetido, si no me equivoco. Así que acá por lo menos ya hay 9, 10 distribuidos. Y hoy vamos a estar viendo algunos unos con otros que nos refuerzan este pasaje de perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estos unos con otros que figuran en el Nuevo Testamento, quiero decirte y decirme, son para creyentes. Son para personas que han conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que si vos has conocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, es para vos y para mí. Y en algún momento te va a tocar estar del lado del uno o en algún momento te va a tocar estar del lado del otro. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a comenzar con el primero. Perseveraban en la doctrina. Para este perseveraban en la doctrina elegí el uno con otro que está en Hebreos 10, 24 y 25, que dice lo siguiente, yo se los leo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Al menos 3 enseñanzas que sacamos de este pasaje de perseverar. Dice, considerémonos, pensemos, tengamos en estima a los unos a los otros. Y yo pensaba cuando meditaba en este pasaje y en este mensaje, tenemos que estar pensando en todos aquellos que semana tras semana realizan un gran movimiento para que nosotros cada fin de semana tengamos un encuentro con la palabra de Dios, en alabanza, en adoración y en comunión. Hoy, todos los que han llegado acá, no quiero develar mucho porque no sé si los que están en su casa están viendo lo que hay y para los de la tarde, pero se han encontrado con una gran sorpresa, voy a decir así. Todos los que han llegado hoy se han encontrado con una gran sorpresa, pero esa sorpresa no se arma sola. Hay personas que han dedicado su tiempo, su esfuerzo, algunas hasta su dinero también, ¿sí? Para que hoy cada uno de nosotros cuando llegáramos nos sintiéramos de alguna manera amados por ellos. Hay personas que están transmitiendo y eso es todo un trabajo también. Las alabanzas, preparar las alabanzas, preparar el trapo con la lavandina, los alcoholes, preparar la mesa del Señor. Bueno, tantas tareas que hay detrás de la celebración de un encuentro, en el pre, en el durante y en el post. Y quiero decirles algo, una confesión de uno de nuestros hermanos que colabora en los encuentros y en todo este tiempo de pandemia con una tarea tremenda. Charlando en este fin de semana nos decía, la verdad que muchas veces hasta ya no llego a escuchar el mensaje porque mientras está dando el mensaje, él está sirviendo a la iglesia con su tarea. Y tiene que estar en los detalles. Entonces, luego lo escuchará quizás grabado por YouTube, como lo estamos subiendo, y les animo a que si alguno no puede entrar algún día a la Meet o no pudo venir, y además para compartirlos, están subiendo las prédicas, los mensajes en YouTube, pueden compartirlos con su familia, quizás algún ser querido, un amigo, alguien con quien le quieran compartir. Pero fíjense, consideremos, tengamos en alta estima, hay personas que cada semana, hermanos suyos, nuestros, que cada semana dedican un montón de tiempo para el momento de perseverar en la palabra del Señor. Y si vos nos te toca estar en ese espacio, en ese uno, de perseverar y de acomodar y de preparar y de... Bueno, entonces te toca estar en el otro. No te dejes de congregar. En la segunda parte del versículo, no te dejes de congregar. Hoy sabemos que tenemos estas limitaciones, pero, y esta es una pregunta que quiero hacerte para que la contestes vos en tu corazón delante del Señor, los que están presentes y los que están por mí en este momento. Cuando no asistís a la iglesia,
al encuentro. Porque ya hemos aprendido que somos iglesia todo el tiempo. Cuando no asistís al lugar de encuentro. O cuando no te conectás en la Meet sabiendo que está el encuentro y no podés venir. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué decidís? Porque eso es tu decisión. ¿Por qué decidís no perseverar, no participar en ese pequeño 2 horas, hora y media de espacio de encuentro que tenemos como familia del Señor? Bueno, en la iglesia naciente pasaba, porque ese texto está escrito y dice, no se dejen de congregar como algunos, o sea que algunos ya también tomaban esas decisiones. No quiero juzgar, y no estoy juzgando, no es mi posición juzgar, ni a ellos que quizás no se congregaban por el contexto, que ya lo leímos, era bastante adverso. Sufrían persecuciones, muertos, separaciones de la familia, de bienes, un montón de cosas, como pasa hoy también con alguna parte de nuestros hermanos. Pero quizás no es el caso nuestro. Entonces yo quisiera que pensáramos, ¿por qué esas horitas del domingo debería separar siempre que me sea posible para estar con mis hermanos de alguna forma en comunión, en la forma que me sea posible? ¿Por qué a veces decido no estar? Y bueno, que lo veas delante del Señor. Quizás hay algo que hay que solucionar ahí. ¿Sí? Bueno, el segundo pasaje, la segunda parte decía no dejen de congregarse. Y la tercera parte decía, y más, en la misma frase decía, considerémonos, no dejen de congregarse, y más cuando veis que aquel día el regreso del Señor se acerca. No sé cuándo viene el Señor, de hecho ninguno de los que estamos acá lo sabemos. Sí sé que falta un día menos que ayer sábado, hoy ya falta un día menos, ya pasó sábado, falta un día menos. No sé el reloj de Dios, cómo va ese tiempo. Sí sé que el Evangelio tiene que ser anunciado en todas las naciones, porque está escrito en la palabra. Y entonces el Hijo de Dios vendrá. Miren, con esto de la tecnología y todo esto se aceleraron los tiempos de comunicación. Hoy los celulares y el internet están en la mayoría de los idiomas, faltarán idiomas seguramente, pero están en la mayoría de los idiomas. Y uno en cualquier lugar puede loguearse y escuchar la palabra del Señor. Aquí dentro tenemos 2 hermanas, Maurita y Vero, que ahora no la veo, está allá, y Vero, que desde aquí de Argentina, desde Mendoza, desde su casa, desde sus piezas o desde la living, no sé bien de dónde, están comenzando a realizar amistad con personas de la India a través de enseñarle el lenguaje español para luego de generar esa amistad poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Sí, Santi. Muy bien, Laurita está haciendo amistades por YouTube tremendo. Gracias por ese aporte. Excelente ese aporte. Entonces los tiempos de Dios, miren, que no nos vayan a sorprender. Porque hay cosas que están pasando hoy que eran inimaginables por nosotros meses atrás. Ni siquiera voy a decir años, meses atrás. Entonces, nada, considerémonos unos a otros. Tengamos en cuenta a los hermanos que se esfuerzan para que cada uno de nosotros podamos disfrutar los encuentros. No dejemos de congregarnos mientras esté nuestra posibilidad. Y estemos expectantes de la venida del Señor. Es una hermosa manera de vivir con la expectativa de que el Señor viene. Y viene. Él va a cumplir su promesa. En este de perseverar, me puse un par de textos más. Sobre los otros vamos a hablar uno solo de uno por otro, pero en este puse un par de adicionales de uno por otro. Primera Tesalonicenses 4:18. El apóstol Pablo decía, alentaos los unos a otros con esta palabra. En realidad era con las palabras que él les estaba mencionando y les hablaba sobre la resurrección y demás. Con esta palabra, alentémonos unos a otros con la palabra de Dios. Y en el 5:18 dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Saben qué? Ahí por ahí pusieron en el cartelito de atrás, nos necesitamos, nos hace bien vernos. Y la palabra y compartir la palabra del Señor nos alienta, nos anima y nos edifica. Así que en este tiempo de temor de contagio, de ciertas limitaciones, perseveremos en la palabra del Señor.
en los encuentros, en las casas, en forma personal. Perseveraban en la comunión uno con otros. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Vuelvo a leerlo porque lo leí muy rápido. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. El contexto de este pasaje, Pablo le está hablando a los romanos que reciban a los gentiles que se están convirtiendo al cristianismo, a Cristo, que están recibiendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y les dice cómo deben hacerlo. ¿Cómo dice? Como Cristo los recibió a cada uno de ellos, como Cristo nos recibió a cada uno de nosotros. Y quiero preguntarte, tampoco se puede responder mucho porque si no, los hermanos que están en la MIT no escuchan lo que ustedes dicen. Ya lo saben aquellos que han participado por MIT. Pero quiero preguntarte y que lo medites, y les pregunto a todos los que están en la MIT también para que lo mediten en su corazón y puedan responder. ¿Cómo te recibió Cristo? Cuando llegaste a Cristo, ¿cómo te recibió Cristo? Yo anotaba cómo me recibió a mí, con los brazos abiertos, con palabras de amor, con palabras de perdón, con palabras de fe, con palabras de esperanza, con palabras de restauración, con palabras de sanidad en todos los sentidos, emocional, física, espiritual. ¿Cómo te recibió Cristo? Porque la palabra, ¿sabe qué nos dice? Que cuando nos encontramos, cuando nos recibimos, decía el texto, por tanto recibíos como Cristo te recibió. Qué práctica, ¿no? Sí. Te recibió, Jorge dice, para los que por ahí no le pueden escuchar, Jorge dice, a mí me recibió tal cual era. Como dice ese himno tan hermoso, tal como soy, sin más decir, así, sí, es verdad, Jorge. Y a cada uno nos recibió como éramos. Y la verdad que como éramos, bueno, éramos pecadores, éramos ofensivos, estábamos apartados y condenados eternamente. Perdón que se me perdió acá la hojita. Bien. Bueno, somos animados entonces por la palabra de Dios a recibirnos unos a otros como Cristo nos ha recibido. Compartían el pan. La tercera práctica que hacía la iglesia en medio de persecución, de temor y de lo que estábamos viendo que les sucedía. En este punto, el pasaje que quiero compartir nos habla de esta nueva vida que tenemos en Cristo, desde que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra nos llama a vivir como santos y escogidos de Dios, con una vida que desborde de misericordia. Después lean ustedes el contexto de Colosenses 3:13, que es el texto que voy a leer ahora, pero en el contexto dice, ustedes deben vivir una vida santa, ustedes son escogidos de Dios y deben desbordar en misericordia, humildad y paciencia. El pasaje de Colosenses 3:13, que es el que quiero compartir con ustedes, dice, escuchen esta palabrita, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo. Nuevamente, y en cada uno de estos pasajes que vamos a compartir, la medida, la vara es Jesucristo, ¿sí? Debemos recibirnos como Cristo nos ha recibido, y en este caso dice que también debemos soportarnos y amarnos como Cristo nos ha soportado y nos ha amado a nosotros. Una de las maneras maravillosas que Jesús estableció para acercarnos entre nosotros es justamente el partimiento del pan. Es un momento que para nosotros debería ser de gran estima, ¿sí? Primero porque Jesús lo estableció y estamos en lo poquito que podemos siguiendo sus mandatos, sus consejos, sus pisadas. Y ahí lo podemos hacer, en compartir el pan. Segundo, porque lo que nos recuerda ese partimiento del pan. ¿A qué nos lleva a pensar en
en el amor de Jesucristo por nosotros, en su sufrimiento por cada uno de nosotros, en su promesa del regreso. Porque así como murió, Cristo resucitó. Y un día, dice la palabra de Dios, que viene a buscarlo. Entonces la palabra nuevamente nos llama a imitar a Cristo en este momento del compartir la palabra de Dios. ¿Sí? El pan, perdón. Voy a volver a leer el texto. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo perdonó. Queridos, no hay forma de achicar las distancias afectivas si hay falta de perdón. El perdón nos distancia. Y somos llamados a perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Anoche los jóvenes también veían una partecita de esto, que Johnny mencionó, que hasta en el Padre Nuestro menciona: perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Tomé este pasaje de Colosenses y no tomé el de Efesios 4:32, que es igual, dice casi exactamente lo mismo, pero cambia una palabra, la primera. En Efesios dice: sean benignos, y después continúa el mismo texto, pero me gustó porque dice soportándonos. Y la verdad, no sé ustedes, a mí a veces me pasa que en este tiempo de aislamiento y prohibiciones y limitaciones de todo tipo, y a la vez que vemos ciertas injusticias y ciertas cosas raras que ocurren, como que la paciencia de soportar se agota más rápido. Por lo menos me pasa a mí en muchos momentos. Veo ciertas injusticias, ciertas cosas, se me baja esa paciencia. Bueno, el Señor me dice: soportando. Llenemos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. No nos dejemos guiar, y lo digo también para mí, por estas emociones que a veces nos desequilibran, nos buscan sacarnos del centro, del camino, de lo que el Señor nos ha llamado. ¿Sí? Seamos cuidadosos con nuestras reacciones ante las cosas que vemos que pasan. Y no digo que las dejemos pasar. Y no digo que tomemos partido para hacer algo que sea bueno. Lo que estoy diciendo es que seamos prudentes y coherentes de quién representamos al momento de hacerlo. ¿Sí? Un poco de esto también se habló unos domingos atrás con respecto a cómo respetar a nuestras autoridades, aun cuando toman decisiones que pudieran ser bastante ofensivas hacia Dios. Pregunta de este punto sobre el tema del perdón. ¿Habrá algún hermano al que le estés debiendo un pedido de disculpa por alguna falta que sabes que cometiste, intencional o sin intención, no importa, pero sabes que metiste la pata y aún no has pedido esa disculpa? ¿O habrá una falta de perdón que aún no he otorgado a alguien que me la ha pedido? Quizás puedo haberle dicho: sí, esta gente perdono, pero en mi corazón nunca llegaron esas palabras. Y de solo pensar en el hermano o la hermana, la situación me pone muy mal. Y no me da paz, porque la falta de perdón quita la paz. Cuando uno ha recibido el perdón de Jesucristo, no puede vivir con falta de perdón. No puede hacerlo, es imposible. Es contrario al espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos esa lucha de la vida diaria, porque no podemos ser compatibles entre lo que creemos, lo que hemos recibido, lo que nos dice la palabra de Dios y lo que estamos haciendo. Yo ruego en el nombre del Señor Jesús, los que están aquí presentes, los que están por Meet, los que escucharán el mensaje en la tarde, que si hay alguien que está con una falta de perdón en su corazón, para quien sea que sea, mucho menos si es un hermano, un familiar, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, un vecino, no lo sé. La falta de perdón nos carcome por dentro. Y Cristo nos dice que debemos perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Ruego que este sea el día de reconciliación. Y recuerden que siempre perdonar
no es decirle al otro lo que hiciste no me dolió, no me importó, tenés razón, no sé. Ya lo hemos hablado muchas veces y se ha enseñado eso. Perdonar es liberar, es cerrar una puerta que ya pasó y abrir una puerta para una nueva esperanza de vida, una nueva oportunidad. ¿Sí? Último punto, perseveraban en orar. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es algo tremendo que tenemos como cristianos. La oración nos lleva a buscar el rostro de Dios. Y cada vez que esto ocurre, algo pasa en nuestra vida o en nuestro entorno. Cuando decididamente entramos en oración, decididamente entramos a buscar el rostro de Dios, algo va a ocurrir. Dios va a derramar sobre nosotros su paz, su fe, su esperanza, su consuelo, su guía, algo en nosotros, en nuestro entorno, por las personas que estamos orando. Pero Dios no es ajeno a nuestra oración, a una oración sincera, conforme a su corazón, que sabemos cómo es que la palabra nos indica al momento de orar. Y los hermanos perseveraban en la oración. Y vaya que necesitamos perseverar en la oración. Yo estoy muy contento porque este jueves fue el pico de hermanos anotados para los encuentros de oración. Y ruego que sigan creciendo porque faltan muchos todavía, ¿sí? Y cada uno de los encuentros de los grupos, yo después hemos estado conversando y son maravillosos los grupos. Y me encantó que haya niños ya sumándose también. Y si a vos no te estás sumando los jueves, yo te animo en el nombre del Señor que te sumes. Que te sumes a orar por tus motivos, que los puedas presentar, que podamos orar los unos por los otros. Eso verdaderamente acorta nuestras distancias afectivas. Las acorta. Qué maravilloso es saber que alguien está orando por mí. A mí se me pone la piel de gallina cuando pienso en esto. Que alguien está orando por mi vida, por mi salud, por mis decisiones, por mis hijos, por mi familia, por mi nieto, por mis nueras. Me anima, me alienta, me consuela y me siento amado. Y quiero decirte que cuando oro por vos, oro porque te amo. Y oro porque entiendo que el Señor es bueno para con vos y para con cada uno de sus hijos. Perseveremos en la oración. Ahora, con estos 4 pilares, por decirlo así, perseverar en la palabra, en la comunión, en el partimiento y del pan, y en la oración, ¿es todo? ¿Con esto se achican las distancias afectivas? Bueno, no. Falta uno. Falta el principal. Falta el que soporta todo eso. Falta el que abarca todo eso. ¿Y sabe quién lo dijo, ese uno por otro? ¿Quién va a ser? Nuestro amado Señor Jesús. No hay otro. Y palabras de su propia boca. Y esto que dijo no fue una enseñanza, no fue un consejo, no fue una palabra al aire. El Señor no daba palabras al aire. Esto que dijo el Señor Jesús es un mandamiento. Y es un mandamiento con promesa. Siempre hablamos del mandamiento con promesa, de honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Para mí, este es un mandamiento con promesa. Dice así Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En 1 Tesalonicenses, el apóstol toma esta frase y dice, este es amor fraternal. 1 Tesalonicenses 4:9. El mandamiento, ¿cuál es el mandamiento? Amarnos unos a otros. ¿Y cuál es la promesa? Que nos van a reconocer como discípulos de Jesucristo. ¿Querés que te reconozcan como discípulos de Jesucristo? Yo sí. ¿Y saben qué dice el Señor? Que para que eso pase, tenemos que amarnos unos a otros. Nuevamente, como en los otros pasajes, la medida, la forma de imitar es Jesús mismo. En este caso, su gran amor con que nos amó. 3 veces en la misma oración el Señor Jesús vuelve a decir, porque Él está hablando y está diciendo una sola frase, dice que se amen unos a otros como yo los he amado, que se amen unos a otros para que todos conozcan que son mis discípulos y se aman unos a otros. Es como diciendo, Señor, nos querés dejar bien claro que debemos amarnos unos a otros. El Espíritu Santo, ¿queremos acortar distancias afectivas? ¿Queremos acortar distancias afectivas? Queremos acortarla entre nosotros, lo necesitamos. Bueno, amarnos, amar a los hermanos, acorta distancias afectivas.
El Espíritu Santo nos dará a cada uno de nosotros distintas estrategias para las distintas situaciones para demostrar prácticamente ese amor que tenemos. Si hoy el Señor nos preguntara, como lo hizo con Pedro, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, Pedro, ¿me amas? Si el Señor hoy, a vos, a mí, en forma personal, y yo creo que lo está haciendo, su Espíritu Santo lo está haciendo, y nos está preguntando, Marito, ¿amás a tus hermanos? Cuando yo preparaba el mensaje me lo preguntaba para mí, o sea, Carlos, ¿amás a tus hermanos? Una cosa es venir y estar, una cosa es ser parte de una comunidad cristiana. Una cosa es ser parte de la iglesia. De hecho, somos. Pero amar es otra cosa, ¿eh? Amar va más allá. ¿Cómo nos amó Cristo? Es una entrega. Amar no es un sentimiento. El amor de Cristo no pasa por el sentimiento, pasa por acciones concretas. Si amamos a los hermanos como Jesús nos amó, ese amor va a hacer que llamemos a alguien, va a hacer que oremos por alguien, va a hacer que visitemos a alguien, que compartamos algo con alguien, que lloremos juntos con alguien, que nos reamos con alguien, que ofrendemos para alguien, que acerquemos algo a alguien, que cuidemos de alguien. Bueno, y otras muchas formas prácticas de demostrar amor cristiano a lo que el Espíritu Santo nos guíe de acuerdo a lo que sale en su palabra también. Ese alguien, que yo lo mencioné así medio rápido, es una persona física, un hermano, es alguien con emociones, con sentimientos, con vida, a los cuales la palabra de Dios nos insta, nos llama, nos manda el Señor Jesús a amar. Y ese alguien, como dije al principio del encuentro, del uno por otro, sos vos también. Que un día vas a ser el que llame, pero un día vas a ser el que necesites el llamado. Y la Biblia siempre nos llama a sembrar para cosechar. Necesitamos a veces un llamadito de alguien. Nos gusta, como decía recién, que alguien ore por nosotros. A veces en alguna necesidad, qué bien nos vendría que, y nos ha venido, nos ha venido que como iglesia han participado, nos han acompañado con distintas formas. Ahora no se trata de solamente recibir. No es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. Unos por otros. ¿Has llamado a alguien en estos 7 meses de pandemia? ¿Has visitado a alguien en la medida de las posibilidades, desde una vereda quizás? ¿Le has recordado el día de su cumpleaños? ¿Has colaborado cuando estuvo internado? ¿Has orado? No sé lo que el Señor y el Espíritu Santo haya puesto quizás en tu corazón. Pero ahí se achican las distancias afectivas tremendamente y se agranda el amor los unos por los otros. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por traernos de tu parte esta palabra esta mañana. La necesitamos en tiempo de temor, de aislamiento, de distancia, de privaciones. Tenemos muchas más cosas todavía como hijos tuyos para demostrar que nos amamos unos a otros. Así como vos nos has amado a nosotros. Bendigo a mis hermanos aquí presentes, a los que están conectados de su casa, y que tu Espíritu Santo bendiga esta palabra en sus corazones y nos lleve a ponerla en práctica, a confesar y a hacer aquellos cambios que vos querés que hagamos en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.